que va más allá del trabajo, se vuelve de amistad. Claro. ¿Y recuerda qué le conquistó de ella? Bueno, trabajamos juntos en la periferia de La Paz, en el Alto. Yo era voluntario, hacía trabajo social en las villas del Alto Sur, y ella subía los días domingo a apoyarnos. Y bueno, son estas cosas que suceden, empezamos a salir juntos, a tener proyectos juntos y en pocos meses terminamos casados. Y con una hermosa familia. Obviamente menos de un año decidimos casarnos. Bueno. Y sí, tengo una linda familia, no me puedo quejar. Me parece. Bueno, y Raúl, yo no sé si alguna vez en tu vida has tenido un capítulo duro, es decir, que no quisieses volver a recordar o que se repita. Yo perdí un hermano cuando mi hermano tenía 20 años y yo 22. Murió en un accidente también, coincidentemente, de tráfico, fue atropellado. Él estaba haciendo un año de intercambio en Estados Unidos y lo atropelló un auto y falleció. Ha sido un evento muy doloroso que ha marcado a mi familia. Éramos solo 2 hermanos y me ha causado por mucho tiempo una sensación de vacío. Habíamos sido muy unidos, muy poca diferencia de edad, habíamos viajado. Mi familia primero vivía en Bolivia, después vimos a Chile, volvimos a Bolivia. En todo eso habíamos tenido una complicidad muy grande. Habíamos sido alumnos nuevos en varios colegios, siempre juntos. Perdón, ¿el mayor o menor? Menor. Menor. El 2 años menor. Y obviamente que recibir la noticia, lo mismo que Francesco, ¿no? Recibir la noticia de un evento tan trágico, tan inesperado. ¿Y él también falleció fuera del país? En Estados Unidos, sí. Entonces después incluso el tema de repatriar el cuerpo y todo fue muy doloroso para mis padres y para mí. Pero también, si hay algo bueno de sacar de eso, es también tener solidaridad por casos similares, entender que eso ocurre. A eso quería llegar, Raúl, Francesco. ¿De qué manera han podido ustedes superar momentos tan difíciles? Es decir, quizás inclinándose más hacia el trabajo, a la familia, a Dios. Bueno, yo he razonado mucho esto porque además lo tengo bien fresco en la memoria, no ha pasado ni un año. ¿Cómo he podido superar? Yo creo a través de 3 caminos. Uno es la fe. Como te decía antes, tengo una elección de fe y la tengo bastante sólida en mi vida. Y esto me hace pensar que no termina la vida con la muerte y por tanto hay una relación, uno puede hablar, puede comunicarse y puede sentir la presencia del otro, aunque haya muerto. La segunda es el trabajo. Afortunadamente tengo muchísimo trabajo en el laboratorio que dirijo en la UNSA. Acabamos de abrir una estación en Chacaltaya de interés internacional y bueno, uno tiene objetivos, sobre todo crear ocasiones de trabajo para los jóvenes estudiantes o los jóvenes investigadores. Eso es uno de los propósitos, objetivos que tengo ahora en mi vida. Sí, y siempre lo tuvo además. Y tercero, los afectos. El hecho de haber perdido un hermano, haber perdido una esposa, no quiere decir que se cierra el corazón a los afectos. Hay la familia, hay las amistades. Raúl es uno partícipe de una comitiva de amigos columnistas que tenemos, con los cuales también pasamos buenos ratos, tratamos de seguir adelante en la vida. ¿Y Raúl? En el caso de Francesco, la pérdida que él ha tenido es una cosa reciente, menos de un año. También la mía ha pasado hace 20 años o más. Y también nos encontró en momentos diferentes. Francesco en la madurez, en cambio yo en plena juventud. Yo era un estudiante universitario. Para mí me costó entender el proceso y encontrar la resignación. Es decir, resignarte a que no hay vuelta atrás. De que ya ha sucedido y que no hay... Yo leí bastante respecto y sucede en muchos casos, y a mí me pasaba esta idea de que de alguna manera se podría volver atrás. Yo tenía sueños en los que mi hermano estaba vivo, como
Y eso es un mecanismo de defensa del cerebro de no entender ni aceptar lo que ha sucedido. Como mecanismo de defensa al principio está bien, pero si luego uno no logra procesar, entender y tener realmente un duelo y aceptar lo que ha sucedido, el problema no tiene solución. A mí me costó más porque yo veía que yo tenía que ser una especie de soporte para mis padres. Claro. Y por lo tanto... Quedó como hijo único. Quedé como hijo único y por lo tanto tenía que, de alguna manera, tratar de ayudarles en lo que se podía. Y eso pospuso mi propio duelo, pospuso que yo también entienda lo que sucedía. Me costó bastante, yo diría que varios años, hasta que finalmente terminé de procesar lo que había sucedido, y en ese momento empieza entonces también curar las heridas, ¿no? Que se curen esas heridas y seguir con la vida, seguir estudiando, trabajar, luego formar una familia. Mi hijo mayor, Juan José, se llama como mi hermano. Yo le hice ese homenaje, digamos, un homenaje póstumo a mi hermano. Y mi hijo está, por suerte, muy contento con ese nombre. No me lo ha reprochado, por lo menos, hasta ahora. ¿Es un hombre de fe, Raúl? No soy un hombre de fe. Tal vez para una persona de fe es más fácil la cura, no sé. Pero yo no soy un hombre de fe. He tenido que encontrar otros caminos para encontrar un significado o una explicación. ¿Por qué una persona de 20 años muere trágicamente? ¿Por qué? Es difícil de explicar. Pero sí, lamentablemente ocurre. No solamente a mí, le ocurre a Francesco en otro momento, pero a miles de personas que pierden a sus seres queridos, y lo hacen además en formas terribles, en guerra, en desapariciones, en atentados, a veces bajo tortura, cosas muchísimo peores. Siempre hay que ver al vecino o al de al lado y decir, bueno, yo soy dentro de todo un hombre bendecido, ¿no? Exacto. Porque hay gente que está peor que yo. Exacto. En ese sentido, tanto el evento de Francesco como el mío es un caso fortuito, pero debe ser mucho más difícil entenderlo y aceptarlo cuando ha sido provocado por alguien, ¿no es cierto? Que alguien realmente haya causado esa muerte. Esto es fortuito, al final no es culpa de nadie. Entonces, eso yo supongo que es más fácil. Pero mi madre, también mi papá, pero mi madre, obviamente ambos sufrieron mucho con la muerte de mi hermano, siempre decían eso, esto es fortuito. ¿Cómo será cuando ves casos en los que, por ejemplo, en las dictaduras habían desapariciones, etcétera? Eso es más difícil y para esas familias es más difícil de entender y de superar. Totalmente. Bueno, estamos conociendo las facetas humanas de nuestros invitados hoy aquí en Casi al Mediodía. Francesco, destacamos en usted el hecho de que es muy querido por sus alumnos. Es catedrático desde el año 74, si no me equivoco. Exactamente. Y ha sabido llegar muy bien a ellos, pese a que las materias que imparte, que son complicadas. Imagínense todo lo que es ciencia, bueno, particularmente para mí, es complicadísimo. Pero sabe llegar a sus alumnos y cómo lo quiere. Carrera universitaria. En los años 70 y 80 yo dictaba clase conjuntamente a la Facultad de Ciencias y a la de Ingeniería. Entonces tiene experiencia en los pabellones de la universidad, con 400 alumnos. Y dictar clase a 400 alumnos, uno además, es un la poco... voz, ¿no? O con micrófono. Tiene que ser un poco... No, sin micrófono. Y eran realmente cansadoras, 1 hora y media. Claro. Tiene que ser un poco payasete para eso, porque para atraer la atención de los alumnos durante 1 hora y media sobre temas que son relativamente áridos, no es hablar por hablar, hay que hablar con precisión, escribir en la pizarra. Entonces uno cuenta un chiste, hace una pregunta, empieza a atraer la atención con los métodos. Ahora, afortunadamente, desde finales de los años 80, solo dicto clase en la carrera de física. Yo tengo un curso numeroso este año, que son 21 alumnos. Esto es numeroso en nuestra carrera, porque es una carrera de 150 alumnos, que tiene gran parte de su actividad en la investigación, hay que reconocer eso. Entonces, los alumnos tenemos que dirigirlo también hacia la investigación. Pero los métodos son los mismos, tratamos de pasarla bien, aún con la aridez
Claro, de la materia. De la materia, ¿no? sí. Ahora, ¿cuántos años está como director del planetario y del observatorio astronómico? ¿Así es? Sí. De la universidad. Como te decía, yo estuve en 2 periodos. Ya. Director del planetario, y tuve una suerte extraordinaria, porque en el primer periodo reapareció el cometa Halley, lo que sabíamos, obviamente, pero aprovechamos esto para lanzar el planetario, que era muy poco conocido, digamos, en el medio de la opinión pública, y organizamos expediciones a Patacamaya, hicimos un libro, varias cosas. Después dejé, porque por la universidad hay que reciclarse, justamente, y volví en el 94, cuando hubo un eclipse de sol. O sea que nueva suerte. Entonces, nueva suerte. Sí, realmente. Desde entonces no ha habido grandes eventos astronómicos. ¿Cuándo volveré Estoy esperando otra vez? Exacto. un nuevo evento para volver. Muy bien, Oscarito, hay preguntas. Sí, Adelante. a propósito de eventos, Boris de Santa Cruz pregunta a don Francesco, usted como científico, dice él, ¿puede respondernos si este 2012 será el fin del mundo? Puedo responder que no va a haber fin del mundo, que estén tranquilos. Por lo menos las evidencias que han aportado los que dicen que va a haber no son de ninguna manera científicas. Ha pasado ya 4 meses y no sé cuánto más vamos a esperar. Bueno, Raúl, ¿cómo ha marcado en tu vida periodística el haber sido el primer boliviano en obtener una beca en la Universidad de Harvard? Poca gente debe saber esto. Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo postulé a esta beca, que realmente es muy prestigiosa, muy competitiva, y he tenido la suerte de ser el primer boliviano y casi prácticamente el primer periodista de país andino en ir a esta beca, y eso que es una beca antigua, tiene creo que 80 años ya. Ha sido para mí un evento muy importante, porque también era una forma de reconocer una carrera que yo había tenido antes de ese momento. La beca fue el 2007 y 2008, un año académico en la universidad, y por fortuna esta beca permite y paga todos los costes para toda la familia. Incluso mi esposa Fátima, que también es comunicadora, tenía oportunidad y derecho por la beca de también pasar clases. Así que ha sido para todos una experiencia excelente, para mi esposa y para mí, pero también para mis 2 hijos, que fueron por suerte en una edad en la que pueden después tener recuerdos, y siempre nos acordamos con mucho cariño de ese año. Si hubieran sido tal vez más chicos, después la memoria se va borrando, pero Exacto. llegaron en una edad en la que primero les permitió aprender un buen inglés, y segundo, para todos nosotros tener luego la memoria, el recuerdo, y siempre nos gusta mirar las fotos y todo de ese año. Uh-huh. ¿De qué edades son tus hijos? Mi hijo mayor actualmente tiene 17, está en primer año de medicina, y el menor tiene 14. Entonces, sí está en el colegio, obviamente. Claro. Bueno, Raúl, ¿qué le interesará leer a la gente en estos tiempos? No sé, enterarse sobre noticias de política, de economía, de farándula, reportajes especiales. ¿Qué es lo que has estado viendo con tantos años de experiencia? Más de 20 años, decíamos. Excelente, gracias por la pregunta. Y nosotros queremos hacer eso en el periódico, tratar de dar una variedad de noticias. Y nosotros tenemos, y en algo coincidimos con este programa, Casimira, en el que tú dices invitar a bolivianos y hablar de buenas noticias y de temas en los que podamos tener un interés y unos valores que están ahí. Nosotros también hacemos lo mismo en una sección que el periódico, que se llama Gente y Lugares, y todos los días tratamos de encontrar o un evento o un personaje que ha hecho algo positivo. Cuando empezamos el periódico nos dijeron no van a encontrar, no hay para un año 365, no existe, y peor si van a mantenerlo por más años. Y resulta que sí existe. Ya estamos 2 años en el periódico, más de 700 eventos que hemos nosotros publicado en esta página, que son de temas que podríamos llamar positivos, bolivianos que han hecho algo interesante, algo positivo. Francesco ha estado, por ejemplo, en esa página justamente con su observatorio o